Y luego, bueno, saltándonos varios siglos adelante para poder llegar un poco más cerca a la independencia de Honduras, me gustaría hablar un poquito sobre la Revolución Francesa. ¿Verdad? En la Revolución Francesa, aquí les voy a mostrar y les voy a estar hablando sobre este personaje de esta moneda. En la Revolución Francesa hubo un rey que fue el último rey de Francia. Fue el último porque lo decapitaron. ¿Verdad? Ese es Luis XVI, que es el que ven en esta moneda. Esta es una moneda francesa, de plata también. Y ahí vemos su efigie, ¿verdad? Su silueta. Y les voy a mostrar la parte, hasta lo voy a sacar de. Y vemos aquí el escudo francés, ¿verdad? Y esta moneda es de 1786. La Revolución Francesa fue en 1789, ahí inició. Y a él lo capturan y pues lo hacen pagar por todas las atrocidades que hacían sus ancestros, ¿verdad? Y aquí pues es de donde se da la Revolución Francesa y esto activa muchos países a nivel mundial, ¿verdad? De hecho, hubo muchas revoluciones después de esta. Pero quiere decir que a raíz del asesinato de ese señor se dio la Revolución Francesa. Sí, esa fue la Revolución Francesa, ¿verdad? La toma de la Bastilla, asesinan a este rey y hacen como un gobierno provisional, ¿verdad? Y luego aquí es donde ya Napoleón Bonaparte, que es un personaje importante de que vamos a hablar hoy, él ya estaba en el ejército francés, ¿verdad? Él siendo de Córcega, ¿verdad? Él estaba en el ejército francés y ya estaba él preparándose para ser el emperador a futuro, el emperador de Francia, ¿verdad? Y por eso es importante esta moneda, me gusta mucho porque refleja el último emperador francés antes de la revolución, ¿verdad? Y de hecho a él incluso se menciona en nuestro himno nacional, ¿verdad? Cuando habla de la cabeza del rey consagrado. Estamos hablando de Luis XVI, ¿verdad? Y en conclusión también esa parte, al final, ¿cuál era la relación en ese momento de Francia y Honduras? Bueno, Honduras no existía como tal, era una provincia. Honduras era una provincia, pero te toco el tema de la Revolución Francesa porque esto inició también las aspiraciones de los revolucionarios de nuestras tierras, de América. Como que incentivó para que otras personas también protestaran. Entonces se vio que se podía derrocar a un emperador, a una monarquía completa. Entonces esto le dio valor a muchos países de hacer lo mismo. ¿Verdad? Entonces viene Napoleón Bonaparte, que le estoy mostrando aquí una moneda con la cara de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Esta es una moneda del reino napoleónico de Italia. Él inició un estado napoleónico, ¿verdad? Que él quería ser un país napoleónico, ¿verdad? Pero este país solo duró cerca de 8 años más o menos. Cuando Napoleón entró a gobernar. Sí, esta moneda es de 1811. ¿Verdad? Y las guerras napoleónicas empezaron en 1814. ¿Verdad? Entonces, todo esto fue algo que inició en los movimientos independentistas aquí en Honduras también, en nuestra región. ¿Verdad? Toda esta información que llegaba, todas estas noticias que llegaban del viejo mundo, fueron inspirando también a personas aquí y a los diferentes estados para poder luchar contra los imperios que nos tenían sometidos. Y qué raro que Napoleón terminó en el ejército francés, ¿va? Sí. Si él estuvo en otros países también en su momento, ¿va? Claro, ya te voy a contar un poquito sobre, él trataba de conquistar toda Europa. Ajá. Él tenía aspiraciones como de Alejandro Magno, por decirlo así. Entonces él inició primero teniendo una confrontación con Joao VI, que es el emperador aquí te voy a mostrar una moneda de Joao, era el emperador de Portugal, ¿verdad? Entonces, él empieza a amenazar a Joao con conquistar Portugal, ¿verdad? Y con derrocarlo, pero si vos ves en el mapa, ¿verdad? Para que Francia pudiera llegar a Portugal, en medio está España. ¿Verdad? Entonces, Napoleón quería llegar al territorio portugués y le pidió permiso al rey en ese entonces, a Carlos IV, que era el rey de España en ese entonces, le pidió permiso para pasar por su territorio.
Y Carlos IV pues acepta y le dice, sí, pasa por mi territorio y haz lo que tengas que hacer. Y lo hace. De hecho, Napoleón va y conquista Portugal. De hecho, hace que João huya de Portugal y se radique en Brasil, que era su colonia. Aquí en Y América. el objetivo de sacarlo a Joao, ¿cuál era? Era conquistar las tierras. Él quería Pero el de hacerse España, las tierras. el rey de España, entonces, si estaba a favor, también era beneficiado de alguna forma, a lo mejor. Sí, pero ya te voy a contar lo que pasó. Entonces, bueno, João se fue para Brasil y de hecho es el único rey europeo que reinó desde América, ¿verdad? Pero huyendo de Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Ya una vez conquistado Portugal, él dice, bueno, voy a regresar, pero ya que estoy aquí en España, voy a conquistar España también. Y traiciona a Carlos IV. Y lo traicionó. Lo traiciona. Entonces, de hecho, le dice a Carlos IV, le pide que ponga a su hijo, y que es este que te estoy mostrando aquí, es Fernando VII. Pero espérame, ahora otra consulta sobre en ese periodo donde se está dando todo eso de conquista, de que sale Joao, ¿por qué tiraba una moneda en ese periodo? ¿Con qué objetivo? No, las monedas siempre iban siempre salían porque eran los reyes de ese entonces. Entonces, para que un rey tuviera poder y poder consagrar su reinado, hacía tirajes de monedas. Era como su marca personal, como posicionamiento también. Para que la gente lo conociera también. Porque servía como propaganda, ¿va? Servía como propaganda política y... De hecho, tengo algunas monedas de pura propaganda política, ¿verdad? De algunos que querían ser reyes, que no llegaron a ser reyes, pero lanzaron una moneda para que circulara y la gente los conociera. Y cuando sacaban a las personas de sacaban tal rey, sacaba al otro rey, hasta ahí llegaba la continuación de esa moneda. Claro, entonces si un rey, así como hizo Napoleón Bonaparte, que bueno, le pide que ponga a su hijo, Fernando VII, pero posteriormente le exige que ponga a su hermano, a Pepe Botella, se llamaba, le decían Pepe Botella, José I, que era hermano, que está aquí, era hermano de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Entonces él reinó en España, ¿verdad? Pero bajo la tutela de Napoleón Bonaparte, y aquí es donde empiezan las reformas liberales de los franceses, en este caso desde España, a las colonias americanas. Entonces aquí ya había como el libre comercio, ya no eran tan fuertes las reglas en contra del comercio, por ejemplo. Entonces había más libertad aquí en América. Y eso le gustó a las colonias americanas, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué puso al hermano? ¿Por qué puso al hermano y no se quedó él? Porque él era el rey de Francia. De Francia. Entonces, no podía ser. No podía ser rey de España todavía, pero sí era algo que él tenía planificado hacer. Entonces pone a su hermano, que es prácticamente como que si él estuviera en el poder. Le decían Pepe Botella porque decía que tenía problemas con la bebida. Bien, ¿verdad? Y lanzaron esta moneda. Y esa es la silueta de él, la que aparece en la efigie de él. Y vemos que en la parte posterior, esta es una moneda española, en la parte posterior está el escudo español, pero en el centro está un águila que es la que representa el imperio francés. Entonces así ellos iban como inmiscuyéndose en los diferentes países. Y Portugal en ese momento estaba a manos de Napoleón. Sí, pero seguía, Joao nunca desistió de su corona, él seguía siendo el emperador desde Brasil, y luego se unieron, ya te voy a contar cómo se une Inglaterra, ¿verdad? Se une España, se une Gales, se une, todo el Reino Unido se une para, incluso Portugal también, para derrocar a Napoleón Bonaparte. Y ahí es donde le piden al almirante Wellington que lidere esa coalición, ¿verdad? Pero al final Napoleón estaba jugando un papel como de villano y no como alguien bueno, entonces. Como Hitler. Él por la fuerza estaba queriendo hacerse del poder, ¿verdad? Entonces, y él sabía que tenía ese poder. Y te quiero mostrar antes de continuar esta moneda de Fernando VII, que no es una moneda realmente, es una medalla. Entonces ellos lo que hacían cuando había un nuevo rey, lanzaban unas medallas que le enviaban a las diferentes colonias. Esta, por ejemplo, fue enviada a la colonia de Chile y le decían, ok, este es el nuevo rey y así se ve y este es el nombre.
y era como decía, una propaganda para dar a conocer al rey. Y esta medalla es difícil de conseguir porque solo se la daban a los mandamás de cada lugar, a los jefes de cada lugar. Y también lo raro de esta medalla, usualmente las medallas se encuentran casi sin circular porque son medallas conmemorativas que la gente usualmente guarda. Pero esta se ve circulada, se ve un desgaste completo. Entonces esto indica que esta moneda circuló como moneda de curso legal. En la parte de atrás vemos una imagen bonita de los indios araucanos deponiendo armas, ¿verdad? Cuando se fueron conquistados. Vemos aquí un ave que es un emú, que es parecido a un avestruz, digamos, que es del área de Sudamérica. Entonces, esta medalla es muy bonita por eso, porque es raro encontrar una medalla que haya circulado como moneda, ¿verdad? Y esta representaba a Fernando VII. Me imagino los actos protocolarios o los trámites que tenían que hacer cada rey cuando conquistaba o entraba al poder en un país. Me imagino que cada uno tenía su trámite diferente para poder decir, yo quiero que esta moneda tenga tales requisitos o que sea de tal tamaño. O sea, ¿en base a qué criterio se guiaban, pues? Sí, seguramente ellos tenían algo que ver en el diseño y ellos indicaban qué les gustaría que saliera en el diseño, ¿verdad? Los pesos eran ya establecidos, ¿verdad? Porque cada denominación tenía un peso específico en plata o en oro, o en el metal que haya sido hecha. Entonces ahí no era tanto de los tamaños, no tenían mucho que ver ellos, pero sí de la iconografía que iba a salir en la moneda. Imagino que ellos aprobaban su efigie si le hacía honor a cómo se veían, ¿verdad? Etcétera. Entonces seguramente ellos tenían algo que ver en el diseño de cada una de las monedas que lanzaban. Y como también otro dato curioso que se podría mencionar aquí para hacer una pausa, en Estados Unidos también existe el centavo estadounidense que se llama penny, que yo creo que también estaba leyendo que era más cara la producción de un penny que el valor que tenía, porque vale 1 centavo y la producción te cuesta 2.5 centavos de dólar. Entonces, al final es como un lujo andar uno de esos solo por reliquia, Creo que ya no la van a seguir produciendo, ¿verdad? Sí, creo que hasta este año fue el último año de producción, porque creo que Trump paró la producción. Sin embargo, ese dato a mí me parece curioso porque si bien la moneda de la producción vale eso, pero esa moneda pasa de mano a mano y cada vez que pasa de mano a mano cuesta 1 centavo más. O sea, es un nuevo centavo que estás dando. Entonces, realmente ahí habría que hacer un cálculo de más o menos cuántas veces se utiliza esa moneda como intercambio de esa cantidad para sacar un valor exacto de esa moneda, ¿verdad? Pero sí, seguramente, así como pasó en Honduras, ¿verdad? Que ya las monedas de 1 centavo ya no existen. Bueno, ya no existen casi que muy poco moneda, ¿verdad? Las de 50 centavos, las de 20 centavos todavía se utilizan, pero ya las monedas de 1 y 2 centavos ya desaparecieron. Entonces, eso mismo sucede. Llega un momento en que ya el valor de la moneda es insignificante y más bien es el bulto de andar las monedas en la bolsa. Y ha ocurrido esa inflación en diferentes lugares del mundo. De hecho, tengo billetes de Zimbabue de $1 billón zimbabuenses. ¿Verdad? Pero era porque no era que estaba devaluada, era tan devaluada la moneda, ¿verdad? Que llegó a Venezuela, denominaciones así. Como en Venezuela, creo, que Venezuela sucedió que tiraban los billetes a la calle porque no valían nada. Durante las guerras sucedía también, ¿verdad? En Hungría, por ejemplo, a veces iban a cambiar un litro de leche y tenían que llevar una carreta de billetes para poderlos comprar. Entonces, y hablando siempre de la independencia de los países, dicen que en 1794 Estados Unidos, cuando empezó a tirar $1, creo que en este año se vendió esa moneda de $1, o el billete de $1, creo que valió $10 millones solamente porque un numismático la quiso adquirir en ese tiempo, pero fue de las primeras que se lanzaron. Entonces me parece un dato sumamente curioso porque como fue el de las primeras, imagínate la cantidad. Para un coleccionista, el hecho de tener lo primero de algo que sea único. Pero $10 millones. Sí, los pagan. Hay muchos que tienen la capacidad de hacerlo y los pagan y quieren tener algo único. ¿Verdad? Entonces, no me extraña que puedan pagar esas cantidades de dinero por una moneda así. ¿Y vos has visto así en la web o en subastas cantidades exorbitantes que vos digas, esta me sorprende cómo se vendió? Sí, claro. Cada rato me sorprendo de cómo alguien puede pagar esa cantidad, ¿verdad? Pero hay gente que tiene la capacidad y la pasión de hacerlo y lo hace.
Hablamos la vez pasada de monedas hondureñas que en subastas pueden llegar a $500,000 de lempiras, ¿verdad? He visto ese tipo de monedas y seguramente que más, ¿verdad? Que se puede vender a más, ¿verdad? Pero sí, ahí depende, como te decía, de quién esté dispuesto a pagar y así va subiendo el precio de esa moneda. Increíble. ¿Verdad? Y bueno, quiero hablarles sobre otro emperador, que este es Agustín de Iturbide. Entonces, ¿qué sucedió acá? Nosotros, como te decía, inspirados por la Revolución francesa. Y el hecho de que hubo un cambio de gobierno en España, un cambio de reinado en España y que José I comenzó a hacer junto con Napoleón Bonaparte estas reformas liberales. Entonces, las colonias españolas en América no querían regresar al estilo viejo de los españoles. Entonces ahí empezaron como a hacer juntas para poder derrocar o poder planificar ese cambio de gobierno. Y aquí es donde empezamos a ver lo de la independencia, ¿verdad? Entonces llega Agustín de Iturbide y en 1821 él era un español, un soldado español que había nacido en México y él decide utilizar sus conectes que tenía para poder hacer un imperio. Él le llama el Imperio Mexicano y él se autoproclama emperador. Era Agustín I. Entonces él decide y manda de hecho tropas a diferentes estados de Centroamérica y Honduras era uno de ellos. Qué raro que España agarró para México a creer gobierno. Bueno, él nació en México. Porque su familia se había radicado ahí en México. Tenía raíces en México, pero vivía en España. Sí, no, su ascendencia era española, pero él vivía en México. Y él consideró que era más fácil hacer un imperio en México que ir a hacer un imperio a España, por ejemplo. Exacto. Entonces él decidió comenzar a conquistar, digámoslo de esta manera, territorio centroamericano, incluyendo Honduras. Entonces Honduras, muchos no lo sabíamos, Honduras fue parte del Imperio Mexicano, ¿verdad? Por un corto tiempo. Entonces el imperio de Agustín de Iturbide, esta moneda que estamos viendo acá es de 1822, ¿verdad? Aquí vemos la efigie de Agustín de Iturbide. Entonces aquí Agustín de Iturbide fue emperador del Imperio Mexicano y este imperio duró de 1822 a 1823, a finales de 1823. Entonces esto es una moneda que es interesante, ¿verdad? Por el primer emperador mexicano. De hecho hubo un segundo emperador mexicano que fue Maximiliano I, que era de Hungría, pero eso ya es otro tema. Solo ha habido 2 emperadores mexicanos entonces. Aquí es donde se reúnen personajes famosos de Honduras para crear y hacer una segunda independencia. Entonces nosotros realmente, la independencia absoluta no fue en 1821, sino fue en 1824. Guan.